con el 8. Sí, todo con el 8. 8 sería, ¿no? Ujú. 8 sí somos, ¿no? Sí. Ok. Bien, cavidad bucal. Vamos a ver que la cavidad bucal está dividida ¿qué? En la cavidad bucal propiamente dicha y este vestíbulo ¿qué? Oral, Bucal. vestíbulo bucal, como quieran llamarlo, ¿no? Ujú. Así que este espacio, ¿qué se llama? Vestíbulo. Vestíbulo bucal, vestíbulo oral. Ahora, ¿entre qué estructura se va a encontrar? ¿Ya? Vamos a decir que se encuentra entre la mucosa de las encías y los dientes por un lado Ujú. y la mucosa que Del labio. labial de los labios y parte de la mucosa de las mejillas. Así que ese espacio que se llama Vestíbulo oral. vestíbulo oral, vestíbulo bucal. Lo podemos ver 23 inferiormente y también podemos ver lo que superiormente. Ahí igual tenemos mucosa de las encías y tenemos la mucosa que labial, ¿no? 53. Vestíbulo bucal. ¿Mm? Y todo esto va a ser que la cavidad que bucal propiamente que dicha, ¿no? Podemos decir que tiene una pared superior, un techo, una pared inferior. Bueno, la parte superior de la cavidad bucal está formada, ¿por qué vamos a decir? Para dar duro. Por el paladar, vamos a decir, ya sea su porción ósea, que es el paladar duro, y su porción que La blanda. la blanda, ¿no? El paladar que duro, vamos a decir que está formado por dos huesos. Sí. Anteriormente, ¿quién? Por el maxilar. Maxilar. ¿Pero qué parte del maxilar vamos a decir? La apófisis palatina del hueso maxilar. La apófisis palatina, proceso que palatino del maxilar, ¿no? $95. Ya, si no, ¿eso qué es? Apófisis palatina. Apófisis o proceso que palatino del maxilar, ¿no? Y esta porción va a ser que va a formar parte del hueso palatino, pero va a ser su lámina que Horizontal. horizontal, ¿estamos? $37, ¿no? ¿Qué vamos a decir? Lámina horizontal, el proceso palatino. Lámina horizontal Lámina horizontal del hueso del palatino. hueso palatino, ¿eh? Aquí. Todo esto es el paladar, pero tiene una porción que es sólida, dura, porción paladar que duro. Paladar duro es hueso, ¿no? Anteriormente, o dicen en sus 2 tercios anteriores, la apófisis que palatina del maxilar. Y su tercio posterior, lámina horizontal del hueso que palatino, ¿no? Ahora hablaré de todo este detalle. ¿Qué es? Paladar que Blando. blando, ¿no? Paladar blando. ¿De qué está formado, vamos a decir? Aponeurosis palatina. Aponeurosis Y palatina. unos dos músculos. Y podemos describir unos hasta 5 músculos, podemos ver, ¿no? ¿Ya?
50. Gracias. ¿Eso qué es? Paladar blando. Paladar blando. ¿Ya? Ahí internamente, ¿qué tiene? Una estructura conocida como aponeurosis que palatina. Vamos a encontrar un músculo conocido como músculo que tensor del velo de qué? Paladar. Del paladar. Hay músculo no tensor, elevador. ¿De qué? El velo. Del velo del paladar. Ambos terminan en paladar blando, en su aponeurosis que palatina. Pero ambos no nacen. Su inserción proximal no va a ser lo mismo. ¿Ya? Músculo tensor del velo del paladar. Para eso vamos a recordar quién, el hueso esfenoides. Ujú. Vamos a recordar que su apófisis proceso que pterigoides. Pero de esa apófisis pterigoides vamos a recordar su lámina que medial. ¿Ya? Superior a la lámina medial tengo una fosita. Es la fosita escafoidea. Donde van a ser quién? El músculo que Tensor del velo. el músculo tensor del velo del paladar. Es fosita escafoidea, lámina medial de la posqueterigoides. ¿Ya? ¿Y dónde termina? Tendrá que terminar en paladar blando. Y como dice ahí, en su aponeurosis ¿qué? Palatina, ¿no? Ahí está, ¿no? Y bueno, ¿por qué lo estamos mencionando? Porque forma parte del paladar ¿qué? Blando, ¿no? Y hay un músculo más, pero no lo describe como tensor, como lo describe como elevador. Elevador del, en este caso que del velo del paladar. Pero esto van a ser ¿de dónde? De su porción que cartilaginosa ¿de quién? De la trompa, de la tuba que auditiva. ¿Qué más dice? Porción ¿qué dice? Petrosa del temporal. Porción petrosa del hueso temporal. Así que esos dos músculos nacen, se originan, inserción proximal es diferente, por si acaso. Pero ambos terminan ¿dónde? Inserción ¿qué? Inferior. Aponeros ¿qué? Palatina. ¿Ya? Hay que recordar que el término aponeurosis, ¿qué es? Es un tendón que plano. El término aponeurosis es tendón plano, por si acaso. Así que dentro de este velo del paladar, ¿qué hay? Tendón plano. ¿Qué se llama? Aponeurosis ¿qué? Palatina. ¿Quién termina ahí? Músculo elevador de la. Del velo del paladar y el tensor, ¿no? Ujú. ¿Serán los serán los únicos músculos? No, vamos a encontrar ahí dos músculos más, ¿no? El palato gloso y el palato faríngeo. Ok. Pero a esos músculos no los vamos a describir como músculos, vamos a describir como arcos. ¿Ya? Esto que están viendo viene del paladar blando a la lengua. ¿Qué se va a llamar? ¿Arco qué? Palato Gloso. gloso. ¿Ya? Número 50, ¿qué? 8, ¿no? Arco qué? Palato qué? Gloso. ¿Qué hay adentro? Vamos a decir. Un músculo. ¿Qué se va a llamar? Músculo qué? Palato qué? Gloso. Ahora, ¿está viendo desde dónde? Paladar blando. Desde el paladar blando. Por ende van a ser ¿dónde? ¿Qué hay aquí internamente? Aponeurosis palatina. Así no nace en la aponeurosis ¿qué? Palatina. ¿Y dónde va a terminar? En la lengua, en la parte lateral de la base de la lengua. Ese músculo. Pero no lo hemos pinchado como músculo, ¿no? ¿Cómo hemos pinchado esto? Como arco. Como arco. Algunos dicen pilares, ¿no? ¿Ya? ¿El arco qué? ¿Palato qué? Gloso. ¿Qué hay adentro? El músculo palato gloso. Ahora nos vamos con este arco.
Igual viene del paladar blando, pero va a terminar ¿dónde? En, ¿esto qué es? Parte de la faringe. Sino que se va a llamar arco qué, palato qué, palato faríngeo, palato faríngeo, ¿no? 30. Arco qué, palato qué, faríngeo. Viene del velo viene del paladar blando, por ende, ¿dónde inicia? Tendría que iniciar ¿dónde? Aponeurosis palatina. Aponeurosis palatina. Estaríamos hablando de su músculo, ¿no? El 30, que es el arco palato qué, palato faringio, viene del paladar blando hasta la faringe. Pero internamente encontramos al músculo qué, palato qué, faringio. Ese sí viene de la aponeurosis qué, palatina, y termina qué, en el músculo de la faringe. En este caso estaríamos hablando del músculo constrictor superior de la faringe, ¿no? Pero aquí hemos pinchado, ojo, como arcos, por si acaso. ¿Ya? Pero internamente ahí están sus músculos. Y esto es muy importante conocer. ¿Por qué? ¿Alguna vez han debido sentir o han debido que tener que amigdalitis, ¿no? La amigdalitis es un aumento de qué? De la amígdala qué? Palatina. ¿Cuántas amígdalas por si acaso hay? Aquí vamos a encontrar la amígdala qué? Faringea. Aquí encontramos la amígdala qué? Lengua, lingual. Y aquí se va a encontrar la amígdala qué? Palatina. ¿Y cómo encuentro la amígdala palatina? Va a estar rodeada por quién? por los arcos, Por los arcos. ¿Por el arco qué? palato gloso, ¿Y palato qué? faríngeo. Faríngeo. En el medio estaría, ¿no? En el medio. Vamos bien, ahí entre los dos se encuentra una fosa, la fosa palatina, que ahí se encuentra la amígdala o tónsila palatina. Ahora hay que tener en cuenta que el término amígdala y tónsila es lo mismo, igual que foramen y agujero, ¿no? Igual que incisura escotadura. ¿Ya? Si no, aquí, ¿qué tendríamos que encontrar? La amígdala, ¿qué? 69. La amígdala, ¿qué? Palatina. Palatina, por si acaso. Entre los arcos palatogloso y palatofaringeo encontramos la amígdala faringe, ¿está bien? No. ¿No era palatina? Es una pregunta que puede ver en el examen, ¿no? Está incorrecta esa, ¿no? Está incorrecta. Así que esas amígdalas, ¿qué? Aumentan de tamaño. Y se encuentran, podemos decir, ¿qué? A nivel de qué? ¿De la óvula? ¿Podría ser? Ya lateralmente a la óvula en este caso, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la cavidad bucal. El alimento tiene que pasar ¿dónde? Cavidad bucal, ¿dónde? A la faringe. ¿Ya? Pero a veces, ¿qué pasa? Esta mierda se aumenta de tamaño, así que el alimento, ¿qué? Va a chocar, ¿no? Y eso es a veces lo que uno siente y a veces, ¿qué? Siente dolor, ¿no? ¿Qué te raspa? Como raspa. ¿Ya? Y el dolor es más cuando tomamos líquido, cuando es alimento. ¿Cuándo se alimenta? Porque el líquido a veces pasa normalmente. O es un dolor pequeño, pero cuando es alimento, hay que la consistencia aumenta, ¿no? Así que tendría que un poco que lesionar un poco más, ¿no? ¿Ya? Por eso a veces decimos, ¿tienes dolor al tragar líquido o alimento? Algunos dicen, más me duele con alimento. Ok,
O alguien dice, no, me duele mucho con líquido, dice. Ahí qué podemos pensar. Esa amígdala está bien aumentada, ¿no? Y cuando traga con alimento, peor será. ¿Ya? A eso llamamos, ¿no?, nosotros la parte que de clínica, la sintomatología, ¿ya? Los signos, síntomas que puede presentar el paciente. De acuerdo, nos guiamos eso. Ah, ¿qué enfermedad tendrá? Todo eso. ¿Ya? Tiene aumento de temperatura. ¿Qué nos indica eso? Que hay un foco infeccioso. ¿Ya? Y está causado por una bacteria. Depende. Hay que ver. El foco infeccioso puede ser que a nivel de que de la amígdala, puede ser otro foco infeccioso, depende, eso hay que estudiarlo, ¿no? Hay que verlo. ¿Qué más vamos a ver aquí? Si hablamos de los dientes, en la vida ya de una persona, vamos a encontrar que dos tipos de dentición, ¿no? Una al inicio conocida como dentición que decidua, dice, ¿no? Según que vimos la novena. Antiguamente decían a esto como dentición que de leche primaria, decían. Y la otra dentición es la permanente, la secundaria, ¿no? Y cada uno tiene un número de ¿qué? De dientes, por si acaso. La dentición decidua, la de leche primaria, ¿cuántos dientes va a ser? 20. 20. Tendríamos que hablar de qué. Arcada dentaria ¿qué? Superior, arcada dentaria ¿qué? Inferior. En total son 20. Si no, arcada dentaria superior 10, arcada dentaria inferior ¿qué? 10. Estaríamos hablando de cuántos incisivos. Superiores ¿cuánto? 4. 2 centrales, 2 laterales, 4. Más los inferiores, 8. 8. Caninos, ¿cuántos tiene el niño? ¿O cuántos tendría que tener? 2 arriba, 2 abajo. 2 superiores, 2 inferiores. Con eso son 8 más 4, ¿cuánto? 12. 12. Ahora, la dentición decidua, no vamos a encontrar que dientes que premolares, por si acaso. Directamente encontramos los molares. Ahora, ese niño, si hablamos de sus dientes molares, ¿cuántos tendría que tener? 8. Ya. Un molar, un segundo molar, derecho e izquierdo, 4. 4 superiores, 4 ¿qué? Inferiores. 8 más 12, 20. Ahora, ya a partir de los 6 años ya ese ser humano tendría que cambiar a dentición ¿qué? Permanente. Incisivos, ¿cuántos son? 4 superiores, 4. 4 superiores, 4 inferiores, estamos hablando de 8, ¿no? Caninos. ¿Cuántos tendríamos que tener? 4 en total. 4, 2 superiores, 2 inferiores. ¿Serían qué? 12, ¿no? Ahora, el adulto ya tiene que tener sus premolares. ¿Cuántos premolares tiene? Un premolar, segundo premolar, 2 derechos, 2 izquierdos, ¿no? 4. 4 superiores, 4 ¿qué? Inferiores. ¿Serían qué? 8. 8. Estamos en cuánto, en 12, ¿no? 2. Más 8, 20. 20. Ahora nos vamos con los molares. Hay un molar, ahí sí hay un segundo molar y hay un tercer molar que es la muela del juicio. 3 molares derechos, 3 molares ¿qué? Izquierdos, 6 molares superiores, 6 molares inferiores. Estaríamos hablando de 12 más 20, 32. así que la dentición
permanente, que es la secundaria, tendrían que ser ¿qué? ¿Cuántos dientes? 32. ¿Ya? Normalmente. ¿Ya? Tendría que tener normalmente la persona 32. Pero eso puede variar. A veces la arcada dentaria, digamos, es pequeña, depende. ¿Ya? En ese caso, ¿qué pasa? Se los saca a veces algunos dientes. ¿Para qué? Para que esos dientes se encuentren ¿qué? En su posición normal, ¿no? Eso va a variar. Pero normalmente tendría que tener eso, ¿no? Ahora, ¿qué partes tiene un diente? Raíz, Raíz, cuerpo y corona. raíz, Cuerpo. su cuello y su Cuello. Corona. corona. Cuello. La raíz se encuentra ¿dónde? Dentro de las arcadas dentarias, en este caso dentro de sus alvéolos dentarios. Los alvéolos dentarios son ¿qué? Los espacios que existen en la arcada dentaria que es superior, en la arcada dentaria que inferior, por si acaso. Ahora, todos los dientes tendrán una sola raíz, dos raíces, tres raíces o cuatro raíces, va a variar. Si vamos con los molares, pueden tener ¿cuánto? 3, en algunos casos ¿qué? 4 raíces. ¿Y las raíces dónde se encuentran, hemos dicho? Los alvéolos. En los alvéolos dentarios. Los dientes premolares normalmente tienen ¿cuánto? 2 raíces. Y por ende los caninos y los incisivos ¿cuántos tienen? Una raíz. Ahora si analizamos, la raíz de los dientes se encuentran ¿qué? En los alvéolos dentarios de la arcada dentaria superior e inferior. Ahora, cuando se extrae un diente por X motivo, ¿cuál saldrá más rápido? ¿Un molar o un incisivo? Incisivo. Porque solamente tiene un ¿qué? Una raíz. Una raíz. Una raíz. La muela del juicio, que es el tercer molar, tendría que tener unos 3 o 4. Así que ahí nos damos cuenta por qué es dificultoso. Y ese tercer molar se encuentra ¿qué? Posterior. La arcada dentaria inferior ya a veces es más fácil que la superior, porque la superior ya un poco de espacio va a ser diferente, ¿no? Ahora, en las coronas de los dientes vamos a encontrar ¿qué? Cúspides, ¿ya? ¿Cuántas cúspides tienen los molares? 3 a 4. 3 a 4. Los molares, los premolares en este caso, ¿cuántos va a tener? Algunos describen que pueden ser entre 2 más o menos aproximadamente. ¿Ya? Ahora, ¿quién inerva la arcada dentaria qué? Superior. Recordemos, algunas de estas han tenido caries, ¿no? ¿Duele o no duele? Sí. Duele. ¿Por qué duele? Porque ese diente tiene inervación. ¿Ya? ¿Será inervación qué? Positiva. Sensitiva. Neuronas que aferentes. La arcada dentaria superior, ¿cómo va a estar inervado? Por el segundo par craneal, nervio ¿qué? Maxilar, ¿no? Pero estaríamos hablando de ¿qué? De los nervios alveolares que es superior, posterior, el nervio ¿qué? Infra ¿qué? Orbitario, que va a dar ¿qué? Al nervio ¿qué? Alveolar superior anterior, y en algunos casos va a dar ¿qué? Al nervio ¿qué? Alveolar ¿qué? Superior ¿qué? Posterior. Medio, ¿no? Ya. Arcada dentaria inferior, ¿quién le inerva? El quinto paracraneal, su ramo tercero. Su tercer ramo del trigémino, que es el nervio ¿qué? Mandibular. Mandibular, ¿no? Estamos hablando de inervación ¿qué? Sensitiva, ¿no? Pero, ¿qué nerviosito ingresa a la mandíbula, al conducto mandibular? El alveolar inferior.
El nervio alveolar inferior. ¿El nervio alveolar inferior es ramo de quién? Ramo terminal del Es un ramo Del- del nervio que mandibular. mandíbula. Tercer ramo del trigémino, ¿no? Ahora, si hablamos un poco de irrigación, arcada dental superior, ¿quién le llega? La arteria alveolar superior. Arteria Anterior. alveolar superior. Anterior. Primeramente sabemos la de la arteria alveolar superior posterior, que es ramo de quién? De la arteria ¿qué? Maxilar, ¿no? Luego la arteria infraorbitaria va a ir por su surco, por su conducto y va a dar ¿qué? La arteria alveolar ¿qué? Inferior, no, superior, anterior y en algunos casos la arteria superior media más, ¿no? ¿Quién sigue la arcada dentaria inferior? La arteria alveolar inferior. La arteria alveolar inferior. ¿Qué es rama de qué? De la arteria mandibular. De la arteria ¿qué? Tono de arterias. Arteria Maxilar. maxilar. El inferior. Tono de arterias. Ah, Si hablamos de nervios, sí. Doctor, pero en la novela dice maxilares y mandibulares. Ahí dice, las arterias alveolares superior e inferior, ramas de la arteria maxilar, y sigan los dientes, dice, Sí, maxilares y mandibulares. los dientes maxilares y mandibular. Ahí dice la arteria alveolar que superior, E inferior. la arteria alveolar que superior, arcada dentaria superior, Claro. hueso maxilar. Maxilar. Ah, ya. Y la inferior sería la mandibular. La arteria alveolar que Inferior. inferior, pero se encuentra en la mandíbula. Ah, sí, sí. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué partes tiene la lengua? vértice 29. y dorso. Ese es el vértice. ¿Vértice de quién? de la lengua. De la lengua, ¿no? 97. Esto va a ser ¿qué? La raíz, la base de ¿qué? De la lengua, ¿no? Y entre los dos, ¿qué encontraríamos? El cuerpo, ¿no? El cuerpo de la lengua. ...81, ahí tenemos que... cuerpo. Podemos ir en el cuerpo, tenemos que su dorso. Es el dorso de qué, de la lengua. Este dorso podemos decir que está dividido ¿por quién? ¿Ya? Aquí hay un surquito. ¿Qué es el surquito? Surco terminal. ¿Surco qué? Terminal. Anterior al surco terminal encontramos unas papilas. Las papilas ¿qué? Circunvaladar. Circunvaladas, por si acaso. 40 y qué? 7. Surco qué? Terminal. ¿Qué vamos a decir? Tiene la forma de V, dice, ¿no? Pero es una V invertida. Ya. En el vértice de esta V, ¿qué voy a encontrar? En el vértice del surco terminal, ¿qué encuentro? Un foramen. Conocido como foramen o agujero, ¿qué? Ciego. ¿Ya? Así que, en el surco, ¿qué? Terminal, en su vértice, ¿qué encuentro? Ciego. Foramen ciego. ¿Dónde estoy? En el dorso de qué? De la lengua. Este foramen ciego, en la vida embrionaria, está comunicada con la glándula tiroides mediante un conducto, conocido como conducto ¿qué? Tirogloso. Ya en la edad adulta tendría que estar este conducto ¿qué?
cerrado por si acaso. Pero menciona que hay eso. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra el foramen ciego? ¿En el dorso de la lengua? Sí. ¿En dónde? ¿En qué parte? ¿En el vértice de quién? Del lugar. ¿Del surco qué? Terminal, por si acaso. ...94, aquí puedo pinchar esto. ¿Qué se llama esto? Úvula, ¿no? Ahí tenemos un músculo, que se conoce como músculo de la úvula. ¿Dónde nace, dice? En la espina, ¿qué? Nasal posterior, parte de la aponeuros, ¿qué? Palatina, y termina, ¿qué? En la mucosa de la úvula, ¿no? Anterior al surco terminal, ¿qué papilas encuentro? Las circunvaladas. Nuevamente en la punta de la lengua, ¿qué papilas encuentro? Fungiformes. Las fungiformes. Normalmente ahí en el dorso, entre estas dos papilas, ¿qué encuentro? Las Filiformes. filiformes. Este es el hueso yoides, por si acaso. ¿Esto qué es? Mandíbula. Cara anterior del cuerpo de la mandíbula. ¿Cara qué? Posterior del cuerpo de la. Y aquí tengo dos pares de espinas. Es decir, 4 espinas que mentoneanas. Pero también los escribimos como espinas que Jenny, por si acaso. Espinas mentoneanas que superiores. Espinas mentoneanas que inferiores. En esas dos espinas se insertan músculos. Si vienen de estas espinas, ya, parte de su nombre, ¿qué se llama? Es músculo ¿qué? Jenny. Pero son dos. Uno termina en la lengua y uno termina en el hueso yoides. Si termina en la lengua, ¿qué se va a llamar? Geniogloso. Músculo geniogloso. Y termina en la lengua, en el hueso yoides, ¿qué se va a llamar? Genioideo. Ok. Ahora, ¿cómo recordar cuál es cuál? Para eso digo, ¿cuál es superior? ¿La lengua o el hueso yoides? La lengua. La lengua. Sino, en base a eso yo voy a decir, en las espinas mentonianas, espinas Jenny superiores, ¿quién se inserta? Músculo geniogloso. Y en las espinas mentonianas inferiores, ¿quién se inserta? Genioideo. ¿Estamos? ¿Ya? $64. Miren este músculo. Trayendo de aquí, que tendría que ser la espina Jenny, ¿qué? Espinas Jenny, ¿superior o inferior? Inferior. ¿Para qué nos sirve decir cuál es superior, la lengua o el hueso yoides? Para las espinas mentonianas, ¿qué? Superiores. Así que, si este es el músculo, ¿qué hemos dicho? Geniogloso. ¿Dónde nace? Voy a decir, ¿espinas mentonianas superiores o espinas mentonianas inferiores? Superiores. Ah, en las espinas mentonianas superiores. En las espinas Jenny, ¿qué? Superiores, por si acaso. ¿Qué número es, doctor? Este es el número 64. Me voy con este. 50 y qué? 2. Sé que esto es ¿quién? ¿Qué es esto, yo? ¿Hueso qué? Yoides. Yoides. Van a palpar, mira. ¿Sí? Miren este musculito. Miren este musculito. ¿Cómo va del hueso yoides a dónde? A la parte posterior del cuerpo de la mandíbula. Ahí tendría que ir a dónde? A las espinas Jenny, ¿qué?
Jenny Díaz. A las espinas Flores. Jenny, superiores o inferiores. Superior. Superiores o inferiores. Inferiores. Inferiores, ¿no? A las espinas mentonianas que inferiores. 52. Músculo que Jenny que yoideo. En esta parte no lo menciona, pero para que nos demos cuenta, porque esto lo menciona en cuello, en los músculos suprayoideos. Ahora, la lengua va a tener que músculos que extrínsecos e intrínsecos. Los extrínsecos, ¿cuáles son? Músculo que Geniogloso. geniogloso, músculo que estilogloso, músculo que palatogloso y músculo que geniogloso. Y el iogloso. Doctor. El iogloso. ¿Ya? Esos son los extrínsecos, que son de la lengua. ¿Ya? Y los intrínsecos, ¿cuáles son? El músculo longitudinal superior, el músculo longitudinal inferior, el músculo transverso y el vertical. Estos músculos, ¿qué vamos a decir? ¿Serán músculos lisos, cardíacos o esqueléticos? Esqueléticos. Y todo músculo que esquelético recibe inervación que mediante inervación que Somática. inervación ya, pero es una inervación que sensitiva, vegetativa, motora. Motor. Inervación que motora. ¿Quién inerva los músculos de la lengua? Doceavo par craneano. ¿Cuál es el doceavo? Hipoglóso. Nervio hipogloso. Pero todos Menos uno, ¿no? menos el palatogloso, por si acaso. El palatogloso es inervado por plexo faríngeo del vago, por si acaso. Ya. Veamos algunos detalles aquí. Giovanni ya le desarmó todo. Sí. ¿Cuándo es el examen? El teórico. Teórico. 4. 4 de agosto. 4. Ya les han dicho, ¿no? Que quiero entrar a teoría en lo que es ¿saben, no? Se ha cambiado. 40 69, ¿no? No sé. O sea, va a haber 20% más para tareas. Sí. 20 más reglas. Eso de... Están diciendo ¿Y han llevado embrio ayer? ¿Teoría? ¿Cuándo toca teoría de embrio? Hoy día he llevado yo. ¿Y qué les ha dicho? ¿Ha cambiado igual? Estaban dos temas. 13, 14, pero Pero ¿de qué la cambio? evaluación, ¿cuánto es? 80 sigue siendo o solo es 60. Mi doctora en biología práctica me... No, teoría. No, digo. ¿Y esto cuándo llevan? ¿El sábado? Sí, sábado. Doctor, sobre el video de TikTok, solo es para teóricas, ¿no? ¿Qué vive?
Hay que hacer un video de TikTok de 5 personas, en la cual incluye el tema libre. Ya, ahora, eso quería corroborar con Embrio y esto, no sé, creo que el porcentaje de la... Ojo, estamos hablando de la parte teórica, nada que ver con práctica. La parte teórica, el examen teórico era ¿cuánto? 80, ¿no ves? 80 y las actividades 20, ¿no? Ahora, el examen teórico es 60, por si acaso, anoto. Y 40 es que las actividades. Yo quería corroborar cómo es en histoembrio. Creo que tendría En que ser esto, ayer mi doctor dijo que iba a ser así, igual. igual. Ajá. Así no. Entonces, igual tú. Ahora, mi doctora del mes 2 igual ha dicho que va a ser para todas las materias. En general. Sí, eso quería corroborar porque nos dijeron los de Nato eso y creo que tendría que ser lo mismo. La parte teórica, por si acaso. El jueves vamos a preguntar a la Doctor, doctora. una pregunta. Han dicho que ya no vamos a dar microparciales, solo va a ser actividades. Sí. La parte de 40 ya no hay lo que llamaban micros, solo son actividades. Y en Anato los ocho paralelos teóricos ya lo hemos uniformado. No puede pedir uno aquí, otro allá. Sí, porque era diferente de todos. Hemos hecho dos columnas, cada uno con 20%. Video y una actividad. Uno es cuestionario. ¿Ya? Eso, cuestionario y video. Ahora, el cuestionario, normalmente hemos dicho que van a ser 20 preguntas, 10 de cabeza, 10 de cuello. Doc, pero eso es para, digamos, como tarea o en la clase. Sí. Tienen que hacer? Es una actividad. ¿Tarea? Sí. Ay, Normalmente hemos dicho que sea preguntas que no sean muy subjetivas, digamos. Algo así literal. Así, algo que sea, digamos, lo que es nomás, no mucho embrollo, digamos. Como por ejemplo, así algo que no sea muy difícil, digamos. A ver, el paladar duro está formado por dos detalles anatómicos, listo. Ahí habrá opción 1, opción 2, o dos líneas, o A y B, digamos. En la opción A, ¿qué puedo colocar? Apoyo espalatina, Del, hueso maxilar, muy bien. Y el otro sería ¿qué? lámina horizontal del hueso palatino. Listo, así. Tendría que ser así. El cuestionario es individualizado. Su doctora del paralelo 8 les va a dar. ¿Entienden? ¿Ya? Ese es uno. ¿Ya? El otro es ¿qué? Un video. Que se ha pasado ya una rúbrica. Yo creo que les va a dar la doctora mañana. Esa rúbrica. ¿Ya? ¿Y qué requisitos tiene? Tienen que hacer grupos de 5 estudiantes. El video no puede durar más de 5 minutos. Ya se les va a dar la rúbrica. ¿Para qué me sirve la rúbrica? Para ver cómo tengo que hacer. ¿Ya? Y en base a eso, si quiero tener una alta nota, ¿ya? Hacer según la rúbrica. ¿Ya? Algunos dicen, pueden hacerlo que en un preparado aquí en el anfiteatro, pueden hacerlo, digamos, en su casa mediante un papelógrafo, un banner, eso ya es cada uno eso ve, creatividad del estudiante. ¿Estamos? Sí. Así que en base a la rúbrica hagan eso. Ahora, ¿qué más? Dijeron que se lo suba a TikTok, pero ahí lo colocamos en privado, ¿no? ¿Ya? Ese enlace luego lo van a subir a la plataforma, al LMS, por si acaso.
¿Ya? Pero eso yo creo que un poco ya más profundo ya les vas a explicar que su doctor mañana. Ya, eso hay que tener en cuenta. Doctor, disculpe. ¿Se acuerda que usted a su grupo le dio una tarea para vacación? Entonces esa tarea ya no valdría, digamos. En la parte teórica, ¿no? Sí. Sí, digamos. Esto todo surgió, digamos, hace la anterior semana. La anterior semana ya digamos, nos dijeron cómo eran reuniones por materia y nos dijeron, no tendría que ver micro. Y las dos actividades tendría que ser uniforme para los 8 que paralelos teóricos. Ah, ya no, eso ya no. Ya no. Sí, pero tú estás ahora con el 8, ¿no ve? Ajá. Ahora, en base al 8 tendrías que hacer lo que diga la doctora. Sí. Es que como no pasamos clases, seguro nos va a decir recién. Yo creo que eso tienen en cuenta. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. 20 más 20, ¿cuánto es? 40. Para el 60, ¿cuánto falta? 20. ¿Por qué? Si no, tengo que hacer bien esas dos actividades. ¿Ya? Para que no me falte mucho para aprobar. ¿Estamos? Tengan en cuenta eso. ¿Ya? No presenten cualquier video por presentar. No llenen el cuestionario por llenar. Si están jugando 20, si todo va a estar bien, tienen su 20. Organícense. Si por X motivo tienen dudas, Juan, Pedro, María, ¿cómo es esto? Pero eso es internamente ustedes, ¿no? Y tiene que ir manuscrito, por si acaso, el cuestionario. Cualquier duda, pregúntale a la doctora. Ella va a calificar, por si acaso. Ya, pregúntele cómo va a ser con todos. ¿Ya? Los paralelos se han colocado, digamos, más o menos unas reglas generales. Pero que el docente puede variar, como por ejemplo, digamos, los temas. Algunos docentes han hecho libre. He escuchado a algunos describan tales, ya, libre, digamos. Algunos han pedido, creo que algunas enfermedades, no sé qué. Algunos les han pedido que ya, les han repartido temas, digamos. Cráneo, músculos faciales, cuello, vértebras cervicales, músculos del cuello o glándulas. Eso ya es un poco que ya depende, no sé, eso vean ustedes. Eso coordinen, porque nos queda que la próxima semana, la subsiguiente 24, ¿no? Aprovechen eso, tengan en cuenta eso, por si acaso. ¿Qué más? Bien. Ustedes han notado todo. ¿Qué vamos a hacer? Eso ya estaba así, lo de ahí. Sí, eso ya estaba. Aquí habrá vestíbulo bucal, ¿qué dice? Sí. Donza. Hemos dicho que el vestíbulo bucal, ¿dónde se encuentra? Entre la mucosa de las encías, de los labios y de las mejillas. ¿Dónde es el vestíbulo aquí? Tendría que estar aquí, ¿no? Aquí tendría que estar, ¿no? ¿Aquí se ve vestíbulo? No. Tendría que estar aquí, ¿no? Pero aquí se ve vestíbulo. Sí. ¿Dónde? No, creo que no. Acá. Ahí tenemos inferiormente el vestíbulo bucal oral y aquí superiormente. ¿O no?
Los límites siempre me indican de dónde va. Ya. Ahora, labio qué, superior, labio qué, internamente, ¿qué tendría que tener? Músculo Músculo qué, orbicular de la boca. el músculo orbicular de la boca, tanto ahí superiormente y su porción inferior, ¿no? Pincho ahí, ¿qué es eso? Sería. Uy, si es palatina. ¿De quién? Del hueso maxilar. Ok. ¿Y ahí qué sería? Horizontal del hueso palatino. ¿Y ahí qué sería? Para blando. Paladar que planta, ¿no? ¿Qué es eso? Músculo. Músculo que Genio-gloso. Jenny o gloso, ¿no? Jenny o gloso. ¿Y el anilloideo, doctor? Hueso yoides. Este tendría que ser. Jenny yoideo, ¿no? Todo este es el dorso de qué? De la lengua, ¿no? Todo es el dorso de la lengua. Y aquí se ve, ¿no? Ahí, pincho ahí, ¿qué es eso? Arco, ¿qué? Para todos los. Palato, ¿qué? Faringe. ¿Y ese el arco, qué? Para todos los. ¿Y este ojito qué sería? La amígdala palatina. Amígdala palatina, ¿no? Diferente, ¿no? Ya, diferente. Por eso siempre a veces es bueno que ver una imagen esquemática para ir luego aquí, ¿a dónde? Al preparado. Ese es lo ideal. Y eso es lo que tiene Nether, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a ver? Y bueno, ¿qué más has visto? ¿Qué día has visto? ¿El lunes? Sí, el lunes vine. ¿Qué más me suelta, Giovanni? Inervaciones. Ok, ¿inervación de quién? De la lengua. Vamos a hablar de qué? De inervación de quién? De la lengua. Vamos a empezar hablando de qué. De su inervación qué. Uno. Inervación N. ¿Qué es la inervación N? ¿Inervación qué? Motora. Motora. La inervación motora, en este caso, los nervios de función motora, ¿dónde terminan? Recordemos que la inervación motora está dada por neuronas que aferentes o eferentes. Diferentes. Eferentes. Recordemos que toda neurona aferente viene de dónde? De la parte externa hacia el sistema nervioso central. ¿De qué parte de la parte externa? De los receptores, ¿no? ¿Y la neurona eferente de dónde viene? Del sistema nervioso central, ¿a dónde? A un órgano efector. En el cuerpo, ¿cuántos órganos efectores tenemos? Son 4. ¿Músculo qué? Cardíaco. ¿Músculo qué? Esquelético. Esquelético. ¿Músculo qué? Liso y glándulas. ¿No he dicho que la inervación sensitiva viene desde los receptores hacia el sistema nervioso central? La inervación vegetativa viene del sistema nervioso hacia músculo cardíaco, músculo liso y glándulas. ¿Y qué termina en el músculo esquelético? Neuronas aferentes de función ¿qué? Motora. ¿Qué dijimos? ¿Dónde termina un nervio de función motora? ¿Qué he dicho?
En un músculo ¿qué? Esquelético. Esquelético. ¿La lengua tiene músculo esquelético? Sí. Sí, ¿no? Ujú. Músculo palatogloso, músculo geniogloso, músculo iogloso, músculo estilogloso, músculo longitudinal superior, músculo longitudinal inferior, músculo ¿qué? Transverso, músculo ¿qué? Verti. Todos son músculos de la lengua y son músculos ¿qué? Esqueléticos. ¿Quién le inerva? ¿Quién le inerva? Hipogloso. El 12º par craneal. ¿Nervio qué? Hipogloso. ¿Todos los músculos? ¿Todos los músculos? No. ¿Excepto quién? El paratogloso. Excepto el palatogloso, por si acaso. ¿Ya? Los músculos de la lengua, ¿qué son músculos qué? Esqueléticos, disco cardíaco. Esquelético. ¿Tienen inervación qué? Motor. Motora. ¿Quién lo inerva? 12º par craneal. ¿Cuál es el 12º? Hipogloso. ¿Todos los músculos de la lengua? No. Excepto el músculo qué? Palato qué? Gloso. Muy bien. ¿Cómo seguimos? Seguimos. 2. ¿Qué es la teoría de Nato? Lo último que avanzamos con el doctor. ¿A qué hora ¿verdad? es? ¿A qué hora? Sí. Nos toca mañana, No, ¿a qué hora es? La teoría de Nato es a las 7 ¿qué? 7:15. 15. Sí. ¿No? ¿A qué hora tendrían que despertarse? 6. No, depende de dónde vivimos. Sí. 6:30. 6:30. Ya, depende de dónde vivimos. ¿Desayunamos? No. A veces sí, a veces no, depende No. cuándo también a qué nos levantamos. No. O podemos hacernos un desayunito rápido, que normalmente es caliente o frío. Caliente. Caliente. En nuestro termito nos llevamos, no nos damos cuenta de que está caliente. Tomamos y ¿qué hacemos? Nos quemamos. Ya. Así que a veces la lengua nos podemos quemar, en este caso con un líquido, ¿no? En este caso caliente. En la calor podemos tomar ¿qué? Agua, depende, ¿no? Pues será esa agua ¿qué? Agua caliente van a tomar o agua fría. Fría. O un heladito, ¿no? Así que nuestra lengua recibe también ¿qué? ¿Ya? Recibe otro tipo de sensación, que puede ser frío, calor, ¿no? Eso es inervación ¿qué? Sensitiva ¿qué? General. Inervación. Por eso hemos buscado inervación de quién? De la lengua. Inervación ¿qué? Motora. Inervación ¿qué? Sensitiva general. ¿Cómo se llama? Inervación general. ¿Y quién tiene que llevar eso? Esa sensación, ¿quién lleva? ¿Quién lleva? Un nervio. Pero veamos la lengua. La inervación sensitiva. En el dorso de la lengua hemos tenido ¿qué? Un surco que tiene la forma de una V invertida. ¿El surco qué? Terminal. Ok. Vamos a decir que la inervación general anterior ¿a quién? ¿Qué es ST? Surco terminal. Ok. Inervación general de la lengua. ¿Qué es PST? ¿Posterior a quién? Surco terminal. Anterior al surco terminal. Veamos quién está a cargo. Inervación general. Y por eso vamos a recordar un poquito más. ¿Qué vamos a decir? Cuando hemos visto cabeza, cuando hemos visto
La cabeza, todo lo que sentimos en la cara, está dada por qué? ¿Por qué nervio? Trigémino. ¿Mm? Sensitiva. Trigémino. Trigémino. Vamos a decir que la inervación sensitiva general, ¿anterior a qué? ¿Anterior a quién? Surco terminal. ¿Está dada por quién? Por el quinto par craneal. ¿Nervio qué? Trigémino. Y algunos dicen, ¿mediante qué? ¿Su nervio qué? Lingual. Recordemos que el nervio lingual es rama de quién? Del tercer ramo del trigémino. Es decir, que del nervio qué? Mandíbula. Inervación sensitiva general posterior al surco terminal. ¿Quién está a cargo? ¿Qué es eso? Glosofaringio. Noveno par craneal. ¿Nervio qué? Gloso qué? Faringio. ¿Estamos? ¿Qué más? ¿Qué falta, Giovanni? Tres, inervación qué? ¿Y de qué? Especial. La lengua, tenemos que botones gustativos que me ayudan a diferenciar en relación que al gusto, ¿no? Igual no vamos a dividir. A qué es, S qué es, T qué es. Anterior al surco terminal. No voy a decir hipogloso, porque el hipogloso es de función que motor. No voy a hablar de trigémino, en este caso de función sensitiva. Voy a hablar de quién? Facial. Del séptimo par craneal. ¿Nervio qué? Facial. Inervación especial. Ahora, ¿qué voy a decir? P, ¿qué es P? Posterior. ¿Posterior a quién? Surco terminal. Es lo mismo que esto. ¿Quién se cargó? Nivel. Gloso. Incluso. Miren cómo la lengua, si hablamos de inervación, tiene una inervación que motora. Toda inervación motora, ¿qué va a inervar? Músculos que esqueléticos, músculos de la lengua. ¿Pero inerva todos los músculos de la lengua? No. No, excepto el. Inervación sensitiva general anterior al surco terminal. ¿Quién? Trigémino. Su ramo qué? Su tercer ramo mandibular. Mediante el nervio qué? Igual. Sensitiva general posterior al surco terminal. Glosofaringio. Noveno par craneal. Gloso faringio. Inervación qué? Especial. Especial. Anterior al surco terminal. Facial. Algunos dicen mediante la cuerda del tímpano. Y inervación especial posterior al surco terminal. Gloso. ¿Qué función tiene? No seguimos. ¿Qué función tiene la boca? Humedecer la ¿Forma boca. parte de qué? Humedecer. ¿Mm? Humedecer. Ya. ¿Ayuda qué? En la articulación de qué? De la palabra. Forma parte del tracto digestivo. Es el inicio del tracto digestivo. Entonces forma que el bolo qué? Gracias al paladar, a la lengua y a qué? A la saliva. ¿Quién secreta la saliva? Glándulas. Las glándulas salivares. En el cuerpo vamos a encontrar glándulas salivales que mayores y glándulas salivales que menores.
Las glándulas salivales mayores son 3 pares. La glándula que parótida, la de mayor tamaño. La glándula que Mandibular. mandibular. Y la glándula que Sublingual. sublingual. Son glándulas que salivales mayores. Son glándulas exócrinas. Toda glándula exócrina tiene su conducto, por si acaso. Así que estas glándulas tendrían que tener su conducto. Hablaremos de qué? De las glándulas que salivales que mayores. Va uno. Glándula que P de qué? Parótida. Glándula que parótida. ¿Tendrá su conducto? ¿Qué se llama? Conducto parotídeo. Conducto parotídeo. Los clásicos lo escriben como conducto de quién? Esteno. De esteno. Pero algo que hay que tener en cuenta de este conducto, algo muy importante yo diría, atraviesa una estructura, perfora una estructura. ¿A quién perfora? A un músculo. Músculo que Bucinador. bucinador. El músculo bucinador está perforado o está atravesado por qué estructura? El conducto parotídeo. Por el conducto parotídeo. ¿Ya? ¿Y este conducto dónde tendría que terminar? En la boca. En la boca. ¿No? Así que el orificio del conducto parotídeo, ¿dónde va a terminar? Es decir, vamos a decir que su terminación, ¿dónde es? Cavidad bucal. Ya. Podemos decir también dónde. ¿Qué se llama este espacio? Vestíbulo bucal. Vestíbulo bucal. Pero dice dónde. C. ¿Qué significa eso? Segundo molar. ¿Qué? Segundo molar. Pero sé que es. El orificio del conducto que parotídeo termina ¿dónde? Contralateral a quién? Ah, Al segundo ¿qué? Molar. Por si acaso. ¿Y dónde se encuentra eso? En el vestíbulo que hemos hecho. bucal. Bucal, ahí está, ¿no? Que a veces no es fácilmente apreciable. Ya. Pero está terminado en cavidad bucal, ¿no? Porque el vestíbulo bucal forma parte de cavidad ¿qué? Bucal, por si acaso. Dos. Glándula ¿qué? Mandíbula. Submandíbula. Cuando hemos visto mandíbula, hemos descrito que por debajo de la línea miloidea se va a encontrar que la glándula que es submandibular. Es una glándula exócrina, por ende tiene que su conducto, ¿tiene o no tiene? Sí. Va a tener su conducto. ¿Su conducto qué se llama? Mandibular. ¿Conducto qué? ¿Submandibular o conducto de quién? Wharton. Wharton. Conducto de Steno, conducto de Wharton son términos antiguos. ¿Ya? ¿Pero por qué lo mencionamos? Cuando lleves cirugía de cabeza, ahí van a ver algunos, normalmente los cirujanos manejan epónimos, no manejan términos, en este caso manejan más que todo epónimos. ¿Ok? Ahora, este conducto, ¿dónde va a terminar? ¿Dónde termina? ¿Qué es L? ¿Qué es F? ¿Qué es L? Laringofaringeo. No. FL por decir. La lengua está unida ¿a qué? A la base de qué? De la boca mediante este frenillo. ¿Qué se llama? ¿Frenillo qué? Lingual. Lingual. Los orificios del conducto submandibular de Wharton terminan ¿qué? Lateral ¿a quién? Frenillo ¿Al lingual. frenillo qué?
Que eso fácilmente lo podemos apreciar en el espejo. Vamos al espejo, levantamos nuestra lengua, ubicamos el frenillo y lateralmente tenemos dos orificios. Van a ser los orificios del conducto, ¿qué? Submandibular. ¿Ya? Así que la glándula submandibular, mediante su conducto, va a drenar saliva. ¿A qué nivel? Lateral al Lateral al frenillo frenillo, ¿qué? lingual. Lingual, ¿no? ¿Quién falta? Tres. ¿Glándula qué? Sublingual. Sublingual. También se encuentra ¿dónde? Se relaciona con qué? Con el cuerpo de qué? De la mandíbula. Se va a encontrar que es superior a la línea que miloioidea, ¿no? Pero no solamente tiene un conducto, tiene varios conductos. ¿Y esos conductos dónde van a terminar? En el piso de la cavidad bucal. ¿Ya? Así que ese conducto, los conductos de la glándula submandibular, van a terminar ¿dónde? En el piso de qué? De la cavidad ¿qué? Bucal, por si acaso. Así que estas glándulas salivales mayores tienen sus conductos que terminan ¿dónde? En cavidad bucal, porque en cavidad bucal la saliva, el alimento, el paladar duro, la lengua van a formar ese bolo que alimentis, por si acaso. ¿Estamos? Ya. Ahora vamos a pasar